con ella, cuidarla, hacerle sentir que estamos al cuidado de ella, hacerla sentir segura, avisar el servicio de emergencia. Reitero esto, porque antes de atenderlo tenemos que avisar al servicio de emergencia, porque en el momento que ya nos ponemos a atenderlo, no podemos dejar de atenderlo para avisar. Así que sí o sí tiene que primero avisar y luego socorrerlo, que es la S del PAS. La evaluamos. Cualquier persona puede evaluar a otra con la simple pregunta: ¿cómo estás? ¿Te ubicas dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Te sentís bien? Quédate como estás. Si logramos una comunicación, nos dice su nombre, nos cuenta qué le pasó, evaluamos el estado de la conciencia. Si vemos que esa persona varía, vemos que nos larga o espuma por la boca o tiene algún sangrado o directamente no contesta, que también lo evaluamos por los ojos, por la mirada,